Bien, muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les da la más cordial bienvenida a la conferencia intitulada Bitácora de una historiadora, investigación en archivo para el estudio de los naufragios. Esta conferencia va a ser dictada por Flor Trejo Rivera, quien es investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La maestra Flor Trejo es historiadora marítima e investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus publicaciones académicas y de divulgación versan sobre naufragios históricos, vida cotidiana a bordo, arqueología subacuática y marítima, ciencia náutica y tecnología 3D para la divulgación del patrimonio. La maestra Trejo es curadora de la exposición La Flota de Nueva España y el naufragio del galeón Nuestra Señora del Juncal, organizada por el Ministerio de Cultura de España y el INA, el Archivo General de Indias, y ella fue curadora de esa exposición en Sevilla, que se llevó a cabo del 29 de noviembre de 2021 al 16 de abril de 2022. Y actualmente la maestra Flor está trabajando arduamente en el proyecto que se llama Fuentes para la Navegación en América, siglos XVI-XIX, una plataforma en línea para la consulta de documentos sobre temas marítimo, náutico y naval. Bueno, pues bienvenida, maestra Flor Trejo, al Seminario de Paleografía de la FES Acatlán. Muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Auxíliame, ahora sí puedes activar tu micrófono, Flor, por favor. Sí, gracias, muchas gracias, Miguel, por la invitación y sobre todo la idea de por qué le puse bitácora de una historiadora es porque quiero compartir mi experiencia como historiadora dentro de un proyecto de arqueología subacuática y la relevancia de la investigación histórica, los conocimientos de paleografía y diplomática y la importancia también del trabajo interdisciplinario y lo difícil que es, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla Adelante. para ver el PowerPoint. Y voy a quitar aquí esto. Muy bien. Bueno, como les comentaba, em, yo soy etnohistoriadora de formación por la ENA y en etnohistoria le hacen mucho énfasis al análisis documental. Entonces, además es mi pasión, además del mar, los barcos son los documentos y la investigación en archivo. Y cuando estaba titulándome de la licenciatura, tuve la suerte, y es una suerte de esas que solo suceden una vez en la vida, que me contrataron en la Subdirección de Arqueología Subacuática para transcribir un documento con los testimonios de los sobrevivientes de un naufragio. Yo tengo que confesar que al principio no me interesaba en lo absoluto todo el tema de navegación. Mi tesis era sobre procesos inquisitoriales contra mujeres acusadas de hechicería y no tenía ningún interés en los barcos. Estaba terminando la tesis, tenía una beca, estaba como muy estresada y varias veces dije que no podía, pero bueno, insistieron, no sé por qué insistieron, porque podría haber mucha gente haciendo ese trabajo, pero necesitaban la paleografía de este documento. Entonces acepté y cuando transcribí me atrapó la historia, ¿no? Estos testimonios de los sobrevivientes, pero además me empecé a hacer muchas preguntas
porque había una parte, una buena parte del documento que no entendía porque había vocabulario náutico. Eso me obligó a consultar diccionarios especializados y conforme iba avanzando en la transcripción de mi documento, sin que esa fuera mi objetivo inicial, empecé a diseñar una metodología de cómo aproximarse a los documentos de tema náutico, pero eso lo empecé a hacer porque yo necesitaba entenderlo para poder hacer una transcripción correcta. Después mi siguiente reflexión fue que si el equipo de arqueólogos estaba solicitando una transcripción, era evidente que no tenían los conocimientos de contexto histórico, de español antiguo, de cómo se produce un documento. Entonces eso me llevó a investigar más. Total que cuando entregué mi resultado, que solo me habían pedido una transcripción, o sea, no me dijeron, haz un tratado sobre cómo se investiga un documento, pero yo entregué una cosa así de gorda, ¿no? Con vocabulario náutico, por si no entendían, la explicación del contexto, cómo lo había analizado, cómo había resuelto algunos huecos en los documentos que yo no tenía claro. Y eso provocó que a la directora del proyecto y de arqueología subacuática, Pilar Luna Reguerena, le gustara mucho mi trabajo y entonces me dijo, oye, Flor, pues no, nosotros no tenemos en el equipo una historiadora. Cuando te titules, te gustaría incorporarte al proyecto. Y claro, yo estaba a una semana de titularme y es de estas cosas rarísimas que pues uno no busca el trabajo, sino el trabajo te busca a ti. Por supuesto, dije que sí. Y mi primer puesto en este proyecto fue el de paleógrafa. O sea, yo entré como paleógrafa, me dieron cajas y cajas de documentos que necesitaban transcribir porque había una investigadora en España en el Archivo General de Indias, contratada por la subdirección, Patricia Mijan Hermanson, que era, ella hacía la investigación de archivo en España, mandaba los documentos y mi función era empezar a transcribirlos. Obviamente, ustedes saben lo tardado que es una transcripción, entonces ahí comenté que era mucho trabajo para mí sola si lo querían tener en un tiempo razonable, por lo cual me dijeron, bueno, pues haz tu equipo de paleógrafos y contrata a la gente que necesites. Esos eran unos tiempos maravillosos porque había un fideicomiso que financiaba esta investigación, entonces teníamos como la oportunidad pues de tener recursos. Entonces, yo recuerdo que pues que contraté como a la mitad de mis compañeros recién egresados de etnohistoria y justo como yo había ya diseñado una metodología de cómo abordar el documento pensando en cuáles eran las necesidades de la investigación arqueológica, pues transmití esta metodología, yo revisaba las paleografías, empezamos a hacer un vocabulario náutico, a hacer tarjetas con las abreviaturas. No sé, en ese momento yo pensé que teníamos que aprovechar toda la experiencia de la paleografía para dejar sistematizada la información que nos pudiera servir a lo largo de muchos años de investigación. Entonces, así arranqué, si habrán sospechado, pues como que este entusiasmo por entender la información que yo estaba leyendo, em, se gestó también primero por tratar de hacer lo mejor posible mi trabajo, pero después cuando me contratan y estoy en las juntas de arqueólogos, se fueron a su campaña de mar, estuve viendo los videos. Tenía yo una pregunta que es una pregunta que sigue rigiendo mi investigación. O sea, ¿cómo cómo ayuda la investigación histórica a la investigación de arqueología subacuática? Es decir, ¿qué necesita un arqueólogo de los documentos para identificar los restos de un naufragio o para buscar em, la evidencia arqueológica de algún accidente naval histórico? Entonces, en este como ir y venir de preguntas, pues poco a poco y con el tiempo me fui integrando a las demás actividades del proyecto, aprendí a bucear, fui a mi primera campaña de mar
que, que bueno, para mí fue muy especial porque en ese momento pude conectar esta pregunta que tenía en la cabeza cuando me tocó bucear por primera vez un naufragio del siglo XVIII en el Golfo de México, en medio del mar, que pues yo estaba muy impresionada, era mi primer buceo. Ustedes saben que estas cosas muy emocionales se te quedan muy grabadas, entonces yo recuerdo pues cuando íbamos en la lancha, estábamos en un barco de investigación oceanográfica de la UNAM y para ir a los lugares de buceo, pues tenías que ir en una embarcación menor, ¿no? En la lancha. Entonces íbamos en la lancha, yo iba con los arqueólogos, me estaban explicando qué es lo que yo iba a ver y pues no tiene nada que ver lo que uno se está imaginando con lo que en realidad vas a ver bajo el agua. Y yo recuerdo que cuando hago mi primer buceo en el mar, o sea, tenía previo un buceo básico un curso de buceo básico, entonces entro al agua en medio del mar, que es muy impresionante, empiezo a sentir el agua fría en mi neopreno, escuchar mi respiración, ver las burbujas, cómo van ascendiendo. Voy bajando muy impresionada hacia el fondo del mar y de repente pues veo cañones y anclas y veo un caos de cosas ahí abajo. Entonces, cuando veo eso, recuerdo lo que yo había transcrito en los documentos, recuerdo los testimonios de sobrevivientes, las descripciones de estos momentos trágicos en que el barco se está hundiendo, la gente está asustada, se mueven todas las cosas, se empieza a romper el barco. Y de repente toda esa información histórica, pues la estoy viendo reflejada materialmente, ¿no? Es decir, el resultado de ese naufragio puesto en el fondo del mar cientos de años después. Y eso me impresionó mucho. Y entonces dije, de lo que se trata es de hacer este link, o sea, justo cómo estos datos históricos los voy a relacionar con esta cultura material, porque por supuesto que si la investigación histórica es toda una investigación compleja, la investigación arqueológica lo es también. Es decir, los restos materiales bajo el agua, pues no están organizados, tienen cierto, lo que nosotros podríamos pensar en un principio caos, aunque una vez comprendiendo cómo es un barco y cómo se hace cómo se accidenta una embarcación, uno puede entender un contexto arqueológico, pero en ese momento, cuando tú bajas por primera vez y ves los restos de un naufragio, no es tan evidente nada, es más, no es evidente nada, ¿no? Entonces, justo casar esta información histórica con la investigación arqueológica. Y bueno, pues así, con esa pregunta enorme, arrancó pues mis intenciones de investigación en el proyecto. Y bueno, esto que les estoy contando ocurrió en 1998, entonces ya llevo más de veintitantos años todavía trabajando en esa pregunta y avanzando en su respuesta. Vamos a avanzar a la siguiente. Entonces, con este contexto que les acabo de señalar, pues una pregunta básica en la historia marítima aplicada a la investigación de arqueología subacuática, pues es entender nuestro objeto de estudio, que es el barco. Y el barco es una tecnología muy compleja. Son un barco de madera eh, impulsado por el viento, aunque ustedes pueden reconocer en cualquier imagen, saber que, bueno, eso es un galeón, un navío, una fragata, porque identifican el velamen y pueden saber que hay una propulsión por el viento, pues para que eso funcione, tienen que cumplirse una serie de aspectos complejos, ¿no? Entonces, con este esquema que les puse aquí, es para entender todo lo que se puede comprender de una embarcación estudiando los documentos. Por principio, para que el barco funcione, pues responde a una ley física, que es el principio de Arquímedes, que lo hemos visto desde la primaria, la secundaria y la preparatoria, ¿no? Que es, o sea, todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba, aquí vemos estas flechitas, que es igual al peso del volumen de líquido desalojado. ¿Eso qué quiere decir?
que el peso de la embarcación es muy importante porque bajo este principio de Arquímedes, pues se determina si el barco va a flotar o va a hundir. Es decir, no le puedes echar más cosas al barco de los que, de lo que esta ley física del impulso del agua hacia arriba permita, de tal manera que sí quede flotando y no se hunda. A eso se le suma, es decir, tenemos la flotabilidad, pero a eso se le suma un sistema de propulsión, que es el viento, y que el viento es recogido en el velamen. Entre más complejo es el velamen, mayor capacidad de propulsión tiene un barco y de dirección. Entonces, ustedes podrán ver barcos que solo tienen 3 mástiles, como este que vemos al centro, o barcos más complejos que se le van sumando una serie de mástiles y por lo tanto más, más velamen y mayor capacidad de movimiento. Sin embargo, este sistema de propulsión que le imprime dirección al barco, para que se le pueda añadir velamen, tiene que aumentar la estructura del barco. Y para que aumente la estructura del barco, pues todo tiene que ser en equilibrio, ¿no? Es decir, no le vas a ir poniendo más cubiertas y más velamen si no tienes en consideración justamente el principio de Arquímedes sobre la flotabilidad, y tiene que tener un equilibrio. Es decir, si ponen un mástil enorme, pues va a provocar que el barco escore hacia un lado, hacia el otro y no tenga esta movilidad que se requiere. A esta dirección que le da el viento, pues también las corrientes marinas tienen una función de propulsión. Por lo tanto, aquí en este caso, pues los marineros tienen que conocer cómo funcionan las corrientes. Y si ven en este pequeño esquema de un mapa, pues las corrientes tienen una lógica usualmente circular. Es decir, los marineros saben que si una corriente te está llevando hacia un lado, la corriente del regreso pues va a ir en el lado contrario y va a funcionar como en esta especie de espiral, y por lo tanto, bueno, después cuando estás explorando lo que tú tienes que hacer es encontrar esa ruta de regreso, que no es tan sencilla, pero que pues parte de un principio que todo marinero sabe. Y después a esta embarcación pues requiere un sistema de gobierno. Es decir, por sistema de gobierno no me refiero a un gobernador. Bueno, sí requiere un capitán, pero en un barco, cuando tú dices que se gobierna un barco, se refiere a la dirección que se le está imprimiendo a través del timón. Aquí les puse 2 ejemplos de timón, porque este timón redondo es el que siempre nos imaginamos cuando dicen timón, y nosotros siempre pensamos en alguien que va aquí en la rueda, pues dándole la dirección que requiere el casco del barco. Sin embargo, este timón de redondo aparece a finales del siglo XVII, y el timón que va a funcionar en el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII es este timón de caña, que si ustedes se han subido a una lancha y han visto cómo el tripulante con una caña le va dando dirección, pues tiene esta misma función, ¿no? El timonel no iba en la cubierta, sino este sistema de timón iba en la parte de atrás, en la popa, había una ventanita y por ahí el timonel podía ir viendo el mar, ¿no? Y por supuesto, pues aquí es muy importante la tripulación. Un barco, por más bien hecho que esté y diseñado, si no tiene la tripulación capacitada, no va a funcionar. Entonces aquí podemos ver que hay un binomio de una tecnología compleja, pero con personas que puedan tripular, que puedan gobernar una tecnología de esa naturaleza. Y en ese sentido, la tripulación tiene que tener una jerarquía, por eso este dicho de donde manda capitán no gobierna marinero, porque si un marinero no hace su trabajo en el lugar donde debe realizarlo y con los conocimientos adecuados, pues no funciona el viaje. Es decir, el piloto, que es el que tiene que tener los conocimientos de astronomía para poderle
dar instrucciones al resto de la tripulación de qué hacer con el velamen, qué dirección tomar, hacia dónde mover el timón. Si el piloto intentara ser marinero y subirse a los mástiles a subir el velamen, lo más probable es que se caería porque no tendría las habilidades. Lo mismo pasaría que un marinero si intentara utilizar el astrolabio si no tiene la formación, pues no podría dar las instrucciones adecuadas. Entonces, en un barco la democracia no funciona. Es decir, si todos votaran por tomar una decisión de qué hacer, el barco lo más probable es que nunca avanzaría y lo más seguro es que hubiera un naufragio. Entonces, nuestro objeto de estudio, pues ya vimos que es una máquina compleja que responde a tecnología naval específica que va a cambiar en diferentes momentos. Es un espacio de trabajo también, un sistema defensivo. ¿Por qué? Porque tiene que traer cañones, tiene que ir artillado, porque durante el trayecto lo más probable es que haya algún acecho de enemigos. Ustedes saben que una vez que Europa descubre un nuevo continente que es América y la corona española em, traslada o amplía su imperio a América, pues el espacio atlántico se convierte en un espacio español. Posteriormente, una parte del Pacífico también, cuando se descubren las islas Filipinas. ¿Esto qué provoca? Pues que las otras potencias no estén de acuerdo en esta repartición del territorio ni marítimo ni terrestre, y la forma en manifestar su desacuerdo pues sea atacando a las embarcaciones durante el trayecto, que eran pues los famosos piratas y corsarios. Por lo tanto, toda flota tenía que traer embarcaciones que tuvieran un alto sistema defensivo, y usualmente las embarcaciones mercantes también traían varias piezas de artillería, aunque no necesariamente estaban totalmente capacitados para un enfrentamiento bélico, ¿no? Pero en ese sentido, pues el barco tiene que tener un sistema defensivo, no solamente en la artillería, sino en otras armas en caso de abordaje. Y finalmente, pues se convierte en un espacio social. Es decir, todos los que van a bordo, tripulantes, más viajeros, más pasajeros, más funcionarios, están regidos bajo la lógica social del origen geográfico del barco, es decir, si es de la corona española, si es del Imperio Británico, si son franceses, si son holandeses, van a responder a la forma de organización social en tierra, se va a replicar en el barco, solamente que en un espacio más reducido, y eso va a generar ciertas características de convivencia a bordo, pero pues es un espacio social también. Entonces, si ven, pues un barco tiene muchas dimensiones y como objeto de estudio también tiene esas mismas dimensiones. Y finalmente, pues el barco, una vez que se accidenta, que se convierte en un naufragio, desde la arqueología subacuática, se convierte en nuestro objeto de estudio, pero no solamente en el aspecto material, sino que a través del estudio de los restos de un accidente naval, de los restos materiales, pues buscamos comprender todo esto que les estoy mostrando, ¿no? Dependerá de los objetivos. Si quieres verlo desde la tecnología, si quieres entenderlo como un sistema defensivo, el espacio social, etcétera. Sin embargo, cuando decimos naufragio, pues todos entendemos, o sea, no es una palabra que sea desconocida, todos entendemos que es un naufragio, ¿no? Es una embarcación que se pierde en medio de un espacio acuático, puede ser en el mar, en el río, en un lago. Sin embargo, yo eh, diseñé una definición de accidente naval para poder explicar exactamente qué es lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, pues me especializo en naufragios, ¿no? O te preguntan, ¿a qué te dedicas? Trabajo en arqueología subacuática y estudio naufragios. Lo primero que a todo mundo se le viene a la mente, pues es, uy, el tesoro, ¿no? O sea, es la búsqueda de tesoros. Por supuesto que es la búsqueda de tesoros y ya veremos qué tipo de tesoros, pero
si lo dejamos solamente en que se está buscando metales preciosos o lo que se considere un tesoro, nos perdemos la complejidad de nuestro objeto de estudio. Eso, por un lado. Y por el otro, si ya lo estamos abordando desde el aspecto científico y académico, pues uno no dice, mi objetivo es encontrar un tesoro, así como cuando vas al archivo no dices, mi objetivo es encontrar el documento más raro que tenga el archivo, ¿no? O el que tenga ahí con pintura de oro, o etcétera. O sea, nosotros tenemos una pregunta de investigación y las fuentes históricas nos sirven para responder esa pregunta de investigación. Entonces, cuando uno hace arqueología subacuática, pues la cultura material es tu fuente de investigación y tú estás tratando de responder una pregunta. Por lo tanto, mi definición de naufragio, eh, que realmente el término que yo utilizo es accidente naval, es esta que les voy a leer y se las voy a ir desglosando por partes. Entonces, por accidente naval se entiende el momento crítico que sufre una embarcación, así como la interrupción de un objetivo específico. Hay un conjunto de circunstancias que se originan por factores antrópicos y fenómenos naturales, ahorita vamos a ver cuáles, que comprometen la integridad del buque, los objetivos del viaje, el cargamento y la salud de quienes viajan a bordo. Ahora bien, el accidente naval forma parte de una suma de aspectos que se extienden antes y después del siniestro. El naufragio es el punto nodal o la coyuntura de este proceso y el conjunto total de estas fases, integrado tanto por elementos de orden sociocultural como climatológicos, es un proceso de naufragio. Esta es mi definición de naufragio y esto es lo que estoy estudiando. ¿Por qué tuve que construir esta definición? Para poder construir preguntas de investigación. Y vamos a ver por partes a qué me refiero. Primero señalé, es el momento crítico que sufre una embarcación y la interrupción de un objetivo específico. ¿A qué me refiero con momento crítico? A un evento climático, como podemos ver en la imagen, que puede ser un norte, una tormenta, un huracán. Es decir, algo está impidiendo el objetivo de la embarcación, que es llegar al punto de destino. Puede haber ataque de enemigos, como comenté al principio, y eso puede provocar un accidente, averías en la embarcación, o sea, no necesariamente tiene que haber mal clima, puede suceder algún tipo de accidente relacionado con daños en el casco, en el velamen, en los mástiles, en el timón, etcétera, que puede ser ocasionado por un evento climático, por un ataque de enemigos o por otras circunstancias. Puede haber un incendio. Si ustedes pues toman en cuenta que la embarcación, estas embarcaciones que estamos estudiando eran totalmente de madera, el manejo del fuego tenía que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, cuando se cocinaba, pues se ponía una base de ladrillos y de arena antes de poner el fogón. Tenía que haber una persona cuidando el fogón, no podían cocinar todos por su cuenta. Las luces, que eran luces con fuego, por ejemplo, para ver la bitácora en la noche durante la navegación, la rosa de los vientos, la brújula, etcétera, pues tenía que haber una luz. Es decir, todo lo que tuviera que ser luz con fuego o hacer comida con fuego estaba muy controlado, pero podía haber accidentes. Y también podía ocurrir un motín a bordo que ocasionara esto. Entonces, si se dan cuenta, por accidente naval, no solamente me estoy refiriendo a la pérdida del barco cuando se hunde o cuando se pierde en el agua, sino que pueden suceder esta serie de cosas que interrumpen el objetivo del viaje, el traslado, pero que no necesariamente tiene que terminar en la pérdida de la embarcación. Por lo tanto, esto amplía nuestro objeto de estudio. ¿Cuáles son los objetivos de viaje en estos momentos, ¿no? Usualmente son comerciales, es decir, son barcos que llevan cargamento comercial con productos de un lado para ser vendidos en otro lado, y cuando es el tornaviaje, pues también traen productos locales de donde llegaron para ser vendidos
en el otro punto de destino. Puede haber un objetivo bélico de invasión, de ataque, un objetivo de exploración para reconocer nuevos territorios o científico que puede ser para recolectar plantas, animales, entender ciertos aspectos, ¿no? Que estas exploraciones científicas pues corresponden más al siglo XVIII, a lo largo del XVI al XVIII hay, pero usualmente ya en el siglo XVIII es donde vamos a encontrar más exploraciones de carácter científico. Comercial, pues todo el tiempo, del siglo XVI al XVIII, me refiero a la carrera de Indias, y bélico, pues también todo el tiempo, porque siempre tenían que estar preparados para defenderse y para atacar. La segunda parte de esta definición, eh, o sea, ya vimos primero que se interrumpe el objetivo del viaje por ciertas circunstancias. Luego, ¿cuáles son estas circunstancias? Pueden ser originadas por factores antrópicos y fenómenos naturales. Estos comprometen la integridad del buque, es decir, algo le pasa al barco, o sea, los objetivos del viaje, como comenté, el cargamento, que usualmente pues es la parte, una de las partes más valiosas del barco, y el barco en sí mismo también es muy valioso, y por supuesto la salud de quienes viajan a bordo. Y por salud me refiero, pues que si se hunde el barco, lo más probable es que se vayan a morir, salvo que haya algunos suertudos que pudieron ahí agarrarse a algo flotante y después ser rescatados, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con factores antrópicos? Y ahorita les voy a decir por qué separo la definición entre factores antrópicos, es decir, relacionados con actividades humanas o fenómenos naturales. Entonces, factores antrópicos, pues tiene que ver con el conocimiento náutico, es decir, los que van a bordo. Puede ser si, por ejemplo, es un viaje de exploración, no necesariamente conocen el entorno geográfico donde están navegando, entonces pueden tener encallamientos porque mm, mm, cartográficamente desconocen el lugar, porque hubo cambio de profundidad. Puede haber un mal pilotaje, malas instrucciones, a lo mejor las maniobras a bordo no fueron realizadas de la forma correcta, lo que les comenté de los conocimientos geográficos. Es decir, no necesariamente tiene que haber un evento climático para que exista un accidente en el mar. Cuando nosotros pensamos en naufragio, siempre, usualmente la imagen romántica que nos dan es un frágil barco de madera sometido a los elementos furiosos de la naturaleza, ¿no? Estos grandes oleajes, el viento, etcétera. Cuando ya estudiamos a profundidad la navegación de esta época, primero descubrimos con admiración que eran grandes navegantes y que el barco era un súper invento. Entonces, que no necesariamente un alto oleaje, un fuerte viento, una tormenta, un huracán iba a ocasionar un accidente. Y curiosamente, ya después de estudiar muchos naufragios, eh, pues en realidad es una suma compleja de muchos factores que hacen que un barco se pierda o no. Y muchas veces el factor antrópico, es decir, el error humano o la suma de ciertos errores humanos, es lo que provoca la pérdida del barco y no necesariamente el fenómeno natural. También puede haber conflictos sociales que provoquen el accidente, ¿no? Una guerra, es decir, un enfrentamiento entre diferentes barcos en alta mar, descuidos a bordo, y puede, aunque les parezca extraño, pero por ejemplo, hay un naufragio del siglo XXI de una embarcación de estos que llevaba muchos contenedores que zarpan y se le olvidó cerrar en la popa, en la parte de atrás, que es esta parte que se abre totalmente para que entren carros, porque, bueno, carros y cargamento, etcétera, se le zarpó y se le olvidó cerrar la parte de atrás, y obviamente, pues el agua entró y se hundió. O sea, cosas así tan como ilógicas, como dejar una parte abierta del barco y entre el agua, como cosas más complejas, ¿no? Pero que lo he llamado descuidos a bordo
para englobar muchas cosas, o conflictos a bordo. También, si recuerdan, hablé que en el barco es un espacio social, es un espacio, una convivencia que se puede volver compleja porque es en un espacio reducido en medio de circunstancias que hacen que la gente esté más sensible, más irascible, como puede ser estar muchos meses en un espacio pequeño en el mar, con calor, a veces los alimentos ya están un poco pasados, tu espacio es tan reducido que te empiezas a poner más violento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay conflictos a bordo. Estos son los factores relacionados con la actividad humana que puede generar naufragios. Y del lado de los fenómenos naturales, pues tenemos los eventos climáticos, ¿no? Las tormentas, los huracanes, los nortes. En el entorno marítimo, pues la profundidad, ¿a qué me refiero con profundidad? No quiere decir que sea muy profundo un lugar y eso provoque un accidente. Al contrario, cuando hay un cambio de profundidad brusco, como que disminuya la profundidad, pues el barco va a encallar y eso tiene que ver si no hubo un conocimiento adecuado geográfico, las instrucciones del piloto no fueran correctas o fueron correctas pero las maniobras no fueron correctas o no lo lograron hacer a tiempo. No sé, por ejemplo, van navegando en la noche y de repente, pues un marinero que se subió a la gavia, que es esta canastita que está en el mástil mayor, eh, ve ahí espuma blanca y había luna y entonces había suficiente luz y de repente dice, chin, pues hay un bajo al frente y no lo teníamos contemplado. Entonces da el aviso, pero ustedes imagínense un barco que va navegando bueno, más de 10 nudos por hora, eso no les voy a explicar ahorita, pero eso es muy rápido porque lleva el velamen desplegado y de repente frenar el impulso de esa embarcación, pues no es tan fácil, por más que de repente subas el velamen, cambies el rumbo del barco para frenar la dirección, avientes las anclas, etcétera, pues ya lleva una trayectoria y lo más probable es que ocurra el accidente. Entonces a eso me refiero con profundidad. Pues los vientos, puede haber cambio de vientos debido a tormentas, huracanes, corrientes que cambian cuando hay estos eventos climáticos y como les comenté, pues la presencia de bajos, callos y costa. Entonces, siempre es una suma de estos dos elementos. O sea, nunca es un solo aspecto el que provoca un accidente, sino es una suma en una ecuación compleja, porque es muy interesante. Ya cuando estudias a profundidad diferentes naufragios, te das cuenta que a veces es cómo se van sumando las cosas que origina un accidente, porque toda salida al mar tiene esta potencialidad de un accidente, puede estar presente todo, a lo mejor no hacen las maniobras correctas, les toca una tormenta, se enfrentaron en alta mar y no sucedió ningún accidente, y puede ser que zarparon y se sumaron solo dos cosas y es la forma en que se sumaron, pues provocó el accidente de forma fatal. Entonces, y aquí quiero hacer énfasis en esto. Yo comento, el accidente naval forma parte, como les dije, de una suma de aspectos que se extienden antes y después del siniestro. Entonces, el naufragio es la coyuntura de este proceso. ¿Pero qué me refiero al antes y al después? Es decir, el barco que se accidenta no necesariamente es porque en ese momento, como comenté, hubo una tormenta, sino si nos vamos a un antes, pues a lo mejor el antes está desde que se construyó el barco y no se utilizaron los mejores materiales o había prisa y no se esperaron cuando cortaron la madera a dejar que se secara y entonces estaba medio verde y cuando construyen el barco y lo clavan, pues a lo mejor no está lo suficientemente consolidada su estructura. Puede ser que antes de zarpar sobrecargaran el barco, que eso sucedía casi todas las veces. ¿Por qué? Porque había un motor muy poderoso de estas salidas de barcos, que era el comercio. La salida de un barco era costosísima, entonces tú tratas de tener las mayores ganancias posibles,
con un solo viaje, aspectos de corrupción, a lo mejor los tripulantes que estaban enlistados, 20 desertaron y tuvieron que contratar de forma urgente, inmediata, los primeros que encontraron. O sea, todos los antes que se les puedan imaginar contribuyen a un accidente, pero como comenté, a lo mejor puede pasar todo eso, o sea, exceso de cargamento, barco mal construido, etcétera, y no sucede nada, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el después? Porque ustedes pueden decir, bueno, sí, antes queda claro, ¿no? Todo lo que pudo haber derivado en un accidente, pero el después, pues el después me refiero a que una vez que sucede el accidente, pues no se queda así, ¿no? Hay averiguaciones por parte de las autoridades, porque esta es es costosísimo. El accidente, los barcos, hay pérdida de embarcaciones, o sea, tecnología, pérdida del cargamento, pérdidas humanas, y aquí me refiero por pérdidas humanas en el sentido de que se pierde mucha gente experimentada. Y si ustedes toman en cuenta que la carrera de Indias, el sistema de flotas, era lo que conectaba todos los continentes y que pues ya estamos hablando de un mundo globalizado, que es el tema que está de moda, pues todo esto representa pérdidas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, hay averiguaciones después del naufragio, la Casa de la Contratación, pues trata de determinar si hay responsables o no, tienen que entrar en acción los seguros que aseguraban las mercancías, los dueños de las mercancías tienen que recuperar esa inversión, hay pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque el naufragio ocurra en un momento específico, pasan años y años y años donde el impacto de ese naufragio sigue provocando ya metafóricamente otros naufragios, otras quiebras económicas, sociales, etcétera. Entonces, aquí sí ven, por eso menciono que el naufragio es la coyuntura del proceso. ¿Y a qué me refiero con coyuntura del proceso? Pues es mi pretexto para estudiar de qué se trata la navegación, ya sea que lo enfoque desde el aspecto tecnológico, el aspecto social, comercial, el contexto histórico, enfrentamientos entre diferentes potencias, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, pues ya no estoy estudiando el tesoro como desde la arqueología subacuática, sino estoy entendiendo un proceso social a partir de un evento que este evento, al salirse de la normalidad, metafóricamente, salen a flote todas las cosas que no funcionaban y que hicieron que sucediera ese accidente. Si el viaje es exitoso, no nos enteramos de todos estos diferentes hechos y eventos que llevaron al accidente de la embarcación. Por lo tanto, un naufragio es un proceso social. Es decir, si lo vemos así, quiere decir que si sumamos todas estas fases, donde vemos elementos de orden sociocultural, como ya les expliqué, sumados a los climatológicos, pues ya estamos hablando de un proceso social. Es decir, podemos extender nuestra investigación estudiando el naufragio a muchas cosas, y aquí les puse solo ejemplos para que no se viera una telaraña que no se entiende, pero por ejemplo, en el puerto, ¿no? Un barco o una flota antes de que zarpa, pues podemos hablar de comercio, entran en acción el consulado, toda esta organización comercial, la Casa de la Contratación en Sevilla, pues organiza el sistema comercial, el sistema defensivo, los conocimientos náuticos, la instrucción para los pilotos, para que tengan sistematizado su conocimiento. En el puerto, pues todos los trabajadores portuarios, ¿no? ¿Quiénes son los que suben la mercancía, los fardos, los acomodan, calafatean el barco, bueno, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Los viajeros que están en el puerto esperando un par de meses a que esté todo listo para poder abordar, etcétera. O sea, si ustedes pueden ver, pues para que un barco esté navegando, antes tuvieron que suceder muchas cosas
Y esta flecha la puedo extender en esta dirección todo lo que yo quiero, ¿no? Hasta desde el momento en que están cortando la madera en los bosques de Guipúzcoa, en el norte de España, para construir un barco, desde que los armadores de barcos se están organizando en gremios, etcétera, ¿no? Depende de mi pregunta de investigación, todo lo que yo puedo estirar esta flecha. Si pensamos en el barco mientras está navegando, pues estamos hablando de construcción naval. ¿Por qué? Porque tiene que tener un diseño, como les expliqué al principio, un diseño en específico que le permita precisamente poder atravesar el mar, ¿no? Es, como comenté, pues es un invento tecnológico complejo, pero que a esto se le suma el conocimiento del arte de navegar, como les dije, pues los marineros, o sea, cómo conducir una embarcación, pues requieres una serie de conocimientos astronómicos y de maniobras náuticas para que sea exitoso. Y esto nos lleva, pues, a hablar de los trabajadores marítimos. Por supuesto que desde el puerto y navegando y hasta que sucede algo, pues siempre están presentes los enemigos que están buscando quedarse con la embarcación y con el cargamento. Cuando hay un enfrentamiento en alta mar, usualmente el objetivo no es disparar y que se hunde el barco del enemigo, ¿no? Lo que quieren es un abordaje para quedarse con el barco, porque el barco era un vehículo bastante caro, y también con la mercancía. A veces, pues, em, ocurrían accidentes y el barco acababa hundiéndose, pero no era el objetivo. Y después, pues aquí, mientras la embarcación está sorteando el mal tiempo, aquí yo le puse capeando el temporal, que es una maniobra específica cuando hay mucho viento y un fuerte oleaje. Capear significa poner la embarcación con la popa al viento. Si ven aquí, están subidas este velamen y solo dejas dos velas principales para poderle dar dirección al viento, y lo que estás buscando es disminuir la velocidad del barco, pero de forma controlada para llegar a la costa y salvar la embarcación tratando de encallar con los daños menos posibles. Em, Esto, cuando ya deriva en un naufragio, pues si lo pensamos desde el aspecto arqueológico, pues podemos ver cómo es el proceso de formación de un sitio arqueológico. ¿A qué me refiero? Pues depende cómo sucedió el accidente, es cómo vamos a ver los restos materiales, ¿no? No es lo mismo si se fue a pique, si se abrió un costado, si primero fueron aventando artillería y mercancía y fueron dejando una estela de objetos y después el barco encalló en un callo, si no tiraron nada y de repente por desconocimiento geográfico encallan en un bajo, y entonces imagínense la velocidad a la que va el barco, sobre todo si hay un evento climático, pues cuando llega al callo y se sube sobre él, pues se va destruyendo todo el barco, se va cimbrando, va saliendo volando las cosas por todos lados, y eso se refleja de una forma en el contexto arqueológico. Eso es muy interesante. Ya cuando entiendes cómo es la estructura de un barco, cómo funciona y cuáles son las maniobras. Cuando estás viendo los restos materiales, estás leyendo cómo sucedió el accidente, y eso pues es otra lectura, ¿no? Y bueno, también ya si lo vemos desde la parte histórica, podemos entender aspectos de religiosidad, es decir, en el momento en que una sociedad se está enfrentando a la posibilidad de la muerte, pues tiene ciertos rituales que en el siglo XVI y XVII pues se llamaba el bien morir, ¿no? Es decir, tenías que ponerte bien con Dios, confesar tus pecados y ya resignarte a lo que seguía. Eso sí estabas hablando desde el mundo católico, ¿no? Y así pensemos en naufragios, en embarcaciones del mundo protestante como los holandeses o los ingleses, pues su actitud ante la muerte es diferente en términos de rituales. Es decir,
El miedo, no importa cuáles sean tus creencias, te va a dar, pero la forma en que lo vives y lo ritualizas va a ser diferente. Y por supuesto, pues todas las acciones de supervivencia. A pesar de que pues se tienen que preparar para, con estos rituales religiosos que ya mencioné, para enfrentarse a la muerte, pues la primera búsqueda antes de eso es cómo vas a sobrevivir. Si hay algo que, no sé, un barril al que te puedas agarrar para flotar, si te lograste subir a una lancha, si te caíste al agua y sabes nadar, cosa que era muy raro en esa época, que los marineros supieran nadar, si te pudiste aferrar a un pedazo de madera, si otra embarcación te rescató, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, pues, nos da el estudio de los naufragios como un proceso social. Y entonces, una vez que ya entendimos que, pues, cuál es nuestro objeto de estudio, qué es el barco, pero que el barco, entendido como un proceso social, pues vamos a ver cuáles son las fuentes históricas para el estudio de accidentes navales. Aquí les presento a mi asistente de archivo, que es pues estamos ahí en un archivo en Guatemala, ¿no? Revisando expedientes sobre navegación y accidentes navales. Qué suertudo. La verdad, se divierten mis asistentes cuando van conmigo. Entonces, em, la cantidad de expedientes que existen en archivo para poder entender aspectos de navegación son todos los que se puedan imaginar. O sea, es decir, no, no están agrupados bajo ciertas categorías. Tiene que ver mucho cuando ustedes van a hacer investigación de archivo, pues tienen que tener conocimiento de cómo funcionaba la administración del periodo que están estudiando para entender qué tipo de fondos documentales tienen las posibilidades de ofrecer mayor información sobre su tema de investigación, siempre tomando en cuenta cuál es su pregunta de investigación, ¿no? Entonces aquí, de forma arbitraria, yo les traje algunos ejemplos de documentos con los cuales puedes comprender ciertos aspectos de la parte náutica. Por supuesto, la construcción naval es apasionante, ¿no? Entender qué barcos se usaban, cómo eran, cuáles eran sus cualidades náuticas. Cuando vas comprendiendo la compleja máquina que era una embarcación, la verdad es que te enamoras de los barcos. O sea, yo soy una enamorada de cualquier tipo de barco, porque para que funcione, tuvieron que pasar muchos años con una suma de conocimientos obtenidos a partir de la observación, de la prueba y error, hasta obtener una embarcación tan compleja como fue el galeón que fue el barco típico de la carrera de Indias. ¿Por qué el galeón? Porque es un barco que necesita tener mucha capacidad de carga, porque básicamente el objetivo de la carrera de Indias es un objetivo comercial, de intercambio comercial o de monopolio comercial, si lo quieren ver de esa manera, pero también necesita ser un barco fortificado, artillado. ¿Por qué? Porque va a ser motivo de la codicia de los enemigos de la corona, ¿no? Entonces se le tienen que montar piezas de artillería y si ustedes piensan que un cañón más o menos pues pesaba sus toneladas, piensen cuántas toneladas le aumenta de peso a una embarcación si el barco monta 24 piezas de artillería, más el peso de la mercancía, más el peso de todo, del mismo barco, velamen, mástiles, más la tripulación, más etcétera, pues ya te vas dando cuenta que para que eso se logre y sea efectivo, pues se requirieron una serie de conocimientos ya teóricos vertidos en tratados de navales, donde se va dando cuenta de esto. Para el siglo XVI y XVII no hay planos de barcos. O sea, esto los vamos a encontrar hasta el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque pues ya cambia la mentalidad y estamos hablando de la ilustración, donde ya se considera necesario sistematizar estos conocimientos y volverlos de forma más matemática. Antes de esto,
pues los conocimientos estaban vertidos sobre los constructores navales que se transmitían este conocimiento de forma oral. Es decir, que no hubiera planos no significa que los barcos tenían menor calidad en su diseño. Solamente significa que nosotros como investigadores del futuro, pues tenemos que ingeniárnoslas para entender realmente cómo es que estaban diseñados. Y por eso la localización de los restos, la localización arqueológica de los restos de un naufragio resulta muy importante para sumar estos conocimientos a lo que nos dicen los tratados de navegación, porque pues no van a decir todo. Es como cuando no sé, un ejemplo muy bobo, ¿no? En la receta de un pastel, pues están los ingredientes y están los pasos básicos, pero hay ciertos trucos que no van a estar tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, también voy a decir algo bobo, ¿no? Te dicen, pues, precalentar el horno 10 minutos antes. A lo mejor como todos ya, si hacemos pasteles, sabemos que lo ideal es que cuando metes ya tu molde con el pastel, pues esté precalentado el horno, pues en la receta no va a decir, y un historiador del año 3500, pues se va a romper la cabeza intentando deducir ciertas cosas que no están en lo que se quedó por escrito o, bueno, seguro habrá muchos TikToks explicando cómo se hace un pastel, ¿no? Pero es para que vean, o sea, estos ejemplos es para que vean cómo la documentación va a explicar cosas, pero también va a tener silencios y en ese sentido es muy interesante cómo se teje las fuentes arqueológicas con las fuentes históricas para completar los silencios que presentan ambos tipos de información. Aquí les pongo pues un tratado de navegación, dos tratados de navegación del siglo XVII, el de Diego García de Palacio, Instrucción Náutica, es el primer tratado de navegación impreso en la Nueva España. Diego García de Palacio fue oidor, es un personaje muy interesante. Yo hice mi tesis de maestría sobre este libro y tiene un apartado, el libro cuarto, que trata sobre construcción naval, que es este que ven aquí en el margen inferior derecho, que son pues los primeros esquemas impresos de construcción naval, ¿no? No quiere decir que si tuvieras este dato ya tengas toda la información de cómo hacer un barco en el siglo XVI, pero sí proporciona bastantes referencias. Después está el espejo de navegantes de Alonso de Chávez, que es escrito cerca de 1537, aunque ese nunca fue a la imprenta, está en manuscrito, donde también da cierta información sobre construcción naval, pero este plano que ven aquí, pues ya es totalmente del siglo XVIII. Vean la diferencia entre este esquema de la instrucción náutica y ya un plano del siglo XVIII donde está explicando las proporciones de las cuadernas, con escala, para hacer las plantillas, etcétera, ¿no? Y esta ilustración que ven acá arriba, pues me encanta porque se ve justamente pues un galeón casi en su última etapa constructiva del casco y toda la complejidad que hay alrededor de él y que cuando yo explicaba en mi proceso de naufragio que decía que tanto puedes estirar el antes del accidente, pues vean qué interesante puede hacer entender cómo se construyó el barco, cuáles fueron sus características y tratar de definir si, si aspectos de su diseño y de su construcción influyeron en el accidente o no. Después tenemos los documentos que hablan de la carga del barco. Aquí les puse un ejemplo del Archivo General de la Nación, el volumen 1 de Marina, que tiene un documento del siglo XVI. Y aquí pues les doy el spoiler, o sea, si se van a Marina, casi todo va a ser del siglo XVIII. Es muy difícil encontrar de siglos anteriores y es porque pues en el siglo XVI y en el siglo XVII, de forma administrativa e institucional, pues no había, al menos del lado de la Nueva España, un área específica encargada de la salida de los barcos. Lo hacía el consulado, lo hacían las autoridades tanto virreinales desde la Ciudad de México, en su logística, como las autoridades portuarias, etcétera, ¿no? Entonces la información
sobre la salida de barcos en la Nueva España, en el AGN, lo vas a encontrar disperso en diferentes fondos documentales. No es como en España, en el Archivo General de Indias en Sevilla, que la Casa de la Contratación era una institución que sistematizaba toda esta ruta y tiene un fondo documental específico que se llama Contratación, en referencia a la Casa de la Contratación, y ahí vas a encontrar documentos increíbles, ¿no? Pero bueno, aquí este ejemplo les transcribí ahí un pedacito, no bueno, se los voy a leer, no está totalmente en el renglón y etcétera, porque si no ya no me cabía, pero dice, registró el dicho maestre Alonso Álvarez de Ricota, aquí ya tenemos el nombre del maestre, que recibido el maestre de la embarcación, que ojo, el maestre de la embarcación era el responsable de todo el cargamento. Entonces, por eso se hacían estos registros donde se ponía, eh, se describía qué mercancía iba y quién era el responsable y quién la recibía. Vean. Y dice, y tiene cargado dentro de la dicha Sunao y debajo de cubierta de ella, aquí les puse el ejemplo de un corte de una embarcación para que vean, pues más o menos aquí hipotéticamente cómo podría ir acomodada la mercancía. Entonces, debajo de cubierta de ella, de Álvaro de Baena, vecino de la ciudad de Veracruz, o sea, el dueño de esta mercancía es vecino de Veracruz, se llama Álvaro de Baena, que, perdón, en nombre de Alonso de Rivera, vecino de la ciudad de Los Ángeles. Entonces, Alonso de Rivera es el dueño de la mercancía que vive en Puebla y Álvaro de Baena es el que está haciendo el responsable de llevar esta mercancía, ¿no? ¿Cuál es la mercancía? 10 cajones clavados y bien acondicionados. Esta información que les puse en rojo es porque es información importante para los arqueólogos en caso de localizar restos de esta embarcación. Entonces, 10 cajones clavados y bien acondicionados y marcados de la marca de afuera. ¿Cuál es la marca de afuera? Esto que les puse aquí en un cuadrito rojo, si ven arriba dice grana, o sea, se está refiriendo a la mercancía, grana cochinilla, y la marca de afuera es esta especie como de L con una arroba que traían, los 10 cajones traían grabado esta marca porque era la forma en que cuando aquí Álvaro de Baena, que iba a recibir la mercancía de Alonso de Rivera en Veracruz, o la iba a recibir o la iba a embarcar, pues con esta marca podía identificar cuáles eran los 10 cajones. Y dice, dentro de ellos van 50 arrobas de grana cochinilla, de esta Nueva España limpia, enjuta y bien acondicionada. Bueno, aquí les puse el dato, una arroba equivale a 11.5 kilogramos, entonces si llevaba 50 arrobas, llevaba más de media tonelada de grana cochinilla y esto es solo un comerciante. O sea, les puse un ejemplo aquí, pero este expediente tiene como 100 folios, entonces ya pueden irse imaginando si solo un comerciante llevaba 10 cajones y llevaba media tonelada de grana cochinilla, pues ahora sí piensen en el principio de Arquímedes y la importancia de saber embalar bien, acomodar bien y pues no sobrecargar la embarcación para no tener un accidente, aunque como les dije, siempre la sobrecargaban, no necesariamente eso iba a derivar en un accidente, pero es una de las causas principales por las cuales las embarcaciones a veces no llegaban. Y después, hablando de carga, pues tenemos los pertrechos. Aquí este es un documento del Archivo General de Indias, también del siglo XVI, un documento de 1578. Y los pertrechos se refiere a todos estos materiales que son útiles para el barco, ¿no? El velamen, la madera, la artillería. Aquí ya no es cargamento comercial, sino es cargamento para la navegación. Y el documento dice, relación de los pertrechos y municiones y bastimentos necesarios para la armada de su majestad. O sea, estamos hablando de un barco de guerra de la Guardia de las Indias. La Armada de la Guardia de las Indias era una armada responsable de, eh, de convoyar
las embarcaciones comerciales que viajaban a las Indias, como lo dice su nombre, y por lo tanto son barcos de guerra y al ser barcos de guerra, pues el punto principal es la artillería y además que tiene que tener un diseño en un casco bien fortificado para que soporte la artillería y por supuesto los disparos, ¿no? O sea, no los disparos, no que le disparen al barco, sino que cuando dispara, ustedes piensen que un cañón cuando dispara recula, es decir, el golpe del disparo hace que se vaya para atrás y después regrese. Por supuesto, los cañones iban amarrados porque si no salían volando por el otro costado y hacía un hueco en la embarcación. Pero lo que quiero que piensen es que en términos de artillería no solo es el peso, sino lo que sucede en el casco si se dispara la artillería. Se cimbra toda la estructura, ¿no? Y en ese sentido, pues un barco de guerra necesita tener un costado mejor fortificado para que soporte el disparo, que soporte disparar sus cañones. Entonces, aquí vean, proveer mejor y a más cómodos precios. Esto es como anuncio de un supermercado, ¿no? Así, ¿dónde va a ser más barata la compra de los pertrechos? Y va indicando, en Vizcaya, pues hay galeones, galeazas, navíos, aquí patajes, quiere decir pataches, y sabras, todos estos son diferentes tipos de embarcaciones para la armada donde haya bastante madera, tablas, clavazón. Entonces, madera y tablas se los puse en negro porque estamos hablando en Vizcaya, es decir, el norte de España, donde hay muy buena madera, entonces por eso está diciendo que la compren ahí, pero también en el norte de España, toda la parte metal, todo lo que fuera metálico, también tenía muy buenas minas y también producían efectos de metal muy buenos, que eran los que se adquirían para la carrera de indias, ¿no? Entonces aquí tenemos en rojo lo que es de metal, clavazón, o sea, clavos, pernería, o sea, pernos, anclas, cadenas y las demás cosas de hierro en abundancia y a mejores precios y más baratos que en ninguna otra parte. Y después ya informa que en Sanlúcar y Sevilla pues los árboles mayores, o sea, aquí ya estamos hablando de los mástiles, los árboles es sinónimo de mástil, entonces árbol mayor, pues es el árbol de en medio, taquetes, mesanas es el árbol que va en la popa, masteles, las vergas son los mástiles que van de forma horizontal sobre los mástiles mayores necesarios para la dicha armada. Entonces, si ven, aquí estos documentos pues, ya nos están informando sobre dónde se están adquiriendo ciertos productos para la construcción para pertrechar la armada, ¿no? Es decir, pertrechar quiere decir para llevar aquellos insumos que le van a servir para el trayecto, ya sea como resguardo en caso, no sé, si se rompe un mástil, bueno, pues llevan madera para repararlo, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez que aquí les puse ejemplos, ¿no? De cierta información que proveen los documentos, pues ¿cómo aplicamos esta información de investigación histórica ya específicamente a la arqueología subacuática? Es decir, existen estos mapas con datos de naufragios o el famoso mapa del tesoro. Ustedes van a encontrar en el archivo el mapa con las coordenadas y con la crucecita y diga, aquí está el tesoro. Esta es una pregunta que aunque pueda parecer simpática, pues es válida hacérsela, ¿no? Hay esa información en archivo. Aquí la imagen que ustedes están viendo es un registro arqueológico en un arrecife que se llama Chinchorro, que está en Quintana Roo. Es el segundo zona arrecifal más importante de América. Hay más de 60 y pico naufragios. La arqueóloga Laura Carrillo es la responsable de la investigación en esta zona. Y aquí lo que están viendo son vestigios de palo de Campeche, que es un producto tintorio, una embarcación del siglo XIX que se accidentó y están viendo un pozo de excavación. Y aquí ven pues cómo el arqueólogo está dibujando
la madera, que es el palo de Campeche. Bueno, pues usualmente no hay mapas del tesoro. O sea, es muy raro. Este documento que les estoy poniendo aquí se los pongo justamente por raro, porque es el documento que todo historiador marítimo dedicado al estudio de naufragios quisiera encontrar, pero es extrañísimo. Este plano donde se ilustra y se dan coordenadas perfectas con toda la información de dónde se accidentó la fragata Santa Marta en 1780 es excepcional. Es un documento que está en el archivo del Museo Naval en Madrid. Se refiere a una fragata de 38 cañones que formaba parte de una escuadra que iba a atacar en Movila y Pensacola, lo que ahora es Estados Unidos, pero una de las embarcaciones tenía problemas al navegar, entonces la fragata Santa Marta lo intenta ayudar y justo cuando hace esa maniobra, encallan y entonces perdón, intenta ayudarlo, lo va remolcando hacia la costa de Yucatán y en ese proceso quedó varada. Y aquí pueden ver, pues, la ilustración que hicieron de dónde ocurrió el accidente, que si podemos ver, vean toda la información increíble que nos dan, ¿no? Por un lado, aquí donde dice plano que manifiesta el sitio, disposición, sonda y distancia a la playa en que se haya perdida la fragata Santa Marta sobre la costa de la laguna de Mulcinic, entre el Cerrillo del Cuyo y la boca del río Lagartos. Esto es en Quintana Roo, en la península, ¿no? Entonces, ¿qué nos está dando? ¿Qué datos nos da sobre el accidente? El sitio de donde sucedió, a qué profundidad, qué distancia hay a la playa, referencias geográficas de ubicación, fecha en que se hizo el levantamiento y nombre y cargos de quienes efectuaron el levantamiento. O sea, es casi como si fuera mandado a hacer por un arqueólogo subacuático, ¿no? Como si un arqueólogo subacuático hubiera viajado al pasado y dijera, por favor, háganme un plano con toda esta información. Luego, acá en el cuadro que marqué con azul, pues pueden ver que dibujaron el perfil de la fragata vista desde la costa, vista desde diferentes orientaciones, cómo se vería. Luego, en este recuadro que está abajo del plano, lo que vemos son datos sobre la escala utilizada, ¿no? ¿Qué escala usaron? ¿Qué tratado teórico respalda esa escala utilizada? Eso es casi insólito verlo en un mapa. ¿Qué instrumentos se utilizaron para tomar estos datos? La equivalencia de las medidas utilizadas para tomar el dato de profundidad. Y el dato de profundidad son estos numeritos que pueden ver alrededor del dibujo de la fragata accidentada, que lo marqué con un círculo azul. Y todo esto son profundidades tomadas porque para que cuando se vaya a rescatar la embarcación, pues quien va a rescatarlo no se accidente también y esté muy consciente de la profundidad. Y después en este recuadro rojo que ven abajo de la Rosa de los Vientos, pues es una nota con datos sobre el tipo de fondo. ¿Por qué es importante el tipo de fondo? Porque este plano fue hecho para que se pudiera rescatar la embarcación y la forma de poder ubicarlo en caso de que ya el mar hubiera dañado el casco, ya no se viera el mástil ni nada, pues es a través de las profundidades, identificar el tipo de fondo, más toda esta información que dio aquí quien hizo el plano. O sea, si ven por enfilamiento, si tú estás en la costa, tú puedes ver aquí que marca ciertos elementos desde la costa, en qué dirección, en cuántos grados puedes ubicarlo, ¿no? Con esto, pues lo encontrabas sí o sí. Y aquí les puse otro ejemplo de un mapa donde el objetivo no es localizar una embarcación. Sin embargo, el autor de este mapa, que es Francisco Estroza Gali, que era un piloto y entonces pues pone mucha información adecuada para conocer aspectos náuticos de la zona y para navegar, en resumen. Pero aquí en este cuadrito rojo, aquí si ven, aquí dice, aquí se perdió la nao de Justiniano.
Aquí está dando un dato, o sea, no tenemos mayor información de precisión como el anterior, pero aquí está informando de algo. Y luego vean aquí donde les marqué en cuadrito azul que dice el batel, eh, pues que estos puntitos negros que se ven se refiere a placeres, es decir, el placer geográficamente quiere decir una zona de poca profundidad como con roca. Por eso se ven estos puntitos negros. Y no es casualidad que esa zona se llame el batel, porque batel hace referencia a un barco. Entonces, posiblemente ahí pues, llevaba encallado un barco durante mucho tiempo, se fue formando como una especie de arrecife y ya la gente le decía el batel, pero ya no se sabía quién se había accidentado. Estas son deducciones mías. Y después, pues si ustedes si se preguntan si se buceaban los naufragios en esa época, sí, existen expedientes con asientos de naufragios, asientos quiere decir de contratos, asientos quiere decir contratos para localizar embarcaciones. Aquí les puse el ejemplo de un documento del Archivo General de Indias, que era el asiento de buceo, pues que como comenté es un contrato de la corona con un particular. ¿Por qué de la corona? El barco, o sea, si era un barco de guerra, pertenecía a la corona, pero una empresa para buscar una embarcación accidentada y su rescate era carísima. Entonces la corona no tenía el dinero ni la infraestructura para hacerlo, por lo cual contrataba un particular y en este contrato pues se definía que de acuerdo a la inversión que hacía el particular tenía derecho a una parte del cargamento rescatado. Pero aquí lo interesante es que este contrato con la corona pues era de igual a igual, ¿no? Si la corona no cumplía, el asentista podía hacer una demanda legal. Y por supuesto, pues había la profesión de buzo. ¿Qué era el buzo? O sea, de acuerdo al diccionario de autoridades, pues es un hombre con una gran habilidad de nadador, dice, deteniendo por largo espacio el aliento, saca del fondo del mar o de los ríos las cosas sumergidas en el agua. Y también sirve para la seguridad de los navíos, que cuando hacen agua, toma el rumbo por donde se introduce y clavándole una tabla o calafateándole con estopas, embarazan que entre. Es decir, estaba el buzo que era para sacar cosas del fondo del agua o el buzo que iba a bordo de las embarcaciones para hacer reparaciones. Y aquí vemos ya en un esquema, pues estos tipos de buzos, ¿no? La Armada de la Carrera de Indias, es decir, los barcos de guerra, tenía que ir un buzo en la capitana, en la nao capitana, y un buzo en la nao almiranta, como comenté, para hacer reparaciones durante el trayecto. Después estaban las compañías de rescate de naufragios, que son lo que les dije, los asientos de naufragios, donde contrataban a indios buzos y a negros buzos. Y en los puertos estaban los buzos locales y las compañías de rescate. Estas compañías, pues como comenté, eran para recuperar barcos, los pertrechos, ya vimos que fueron los pertrechos, y el cargamento por causa de algún accidente. Y después existía el buceo de perlas, que pues era un negocio, recuperar perlas, para lo cual contrataban ya sea indios, negros o personas de diferentes castas para hacer este buceo. Y finalmente, pues si uno quiere desde la investigación histórica establecer un área de búsqueda para la recuperación de los restos de una embarcación, se vuelve un proceso muy complejo, ¿no? En principio, entender el barco y el naufragio como un proceso social para tener una pregunta de investigación y un objetivo por el cual quieres recuperar y estudiar los restos de una embarcación, pero a la investigación histórica hay que sumarle la investigación oceanográfica, es decir, es necesario entender en el momento, si estoy estudiando un accidente específico, aquí este ejemplo que les puse es de la flota de la Nueva España de 1631, que se accidentó en el Golfo de México y por la cual a mí me contrataron hace veintitantos años y la sigo estudiando y es uno de mis objetivos
de investigación y una de mis pasiones, pues em, a esta información histórica que me permite determinar dónde se perdió el Santa Teresa, dónde se perdió Nuestra Señora del Juncal, dónde se accidentó el San Antonio, le tengo que sumar la información oceanográfica, es decir, cómo estaban funcionando las corrientes y los vientos en octubre de 1631 que sufrieron un norte. Y para esto, pues sirve la investigación interdisciplinaria, es decir, aquí yo ya trabajo con oceanógrafos de la UNAM, que ellos a partir de modelos matemáticos, pues pueden identificar cómo estaban funcionando las corrientes en esta fecha específica que yo estoy planteando. Y a partir de ello, como ven en el mapa de la parte superior derecha, se establecen áreas de búsqueda donde hipotéticamente sucedió el accidente. Los cuadritos que están marcados en naranja son las áreas que ya tenemos prospectadas, trabajando con prospección geofísica, como ven estos aparatos que ven abajo, un magnetómetro y un sonar de barrido lateral, que sirven para identificar justamente vestigios bajo el agua. Si es con el magnetómetro, tienen que tener elementos ferrosos, es decir, puede ser artillería de hierro, no de bronce, sino de hierro. Y con el sonar, pues como ven aquí en estos cuadritos que se muestran en la pantalla, pues identificar anomalías en el fondo marino. Es decir, esto que están viendo aquí es una reconstrucción hipotética en un video, nada más les puse una impresión de pantalla de cómo se verían los restos de una embarcación del siglo XVII, es decir, de Nuestra Señora del Juncal, la que estoy estudiando. Una vez un poco excavado o si no tuviera arena, pues así es como se estaría viendo, ¿no? Entonces, pues para cerrar, me gusta mucho utilizar una definición de horizonte que encontré en un tratado de navegación de 1575, el de Escalante de Mendoza, donde él está explicando a los pilotos qué es el horizonte, porque, bueno, a través del horizonte ustedes saben que se puede tomar la medida para saber la latitud y la longitud y poder determinar en qué parte del mar está navegando el barco, pero me gusta mucho esta definición de horizonte para extenderlo al horizonte del investigador. La definición dice así: y este fin y remate se llama y es horizonte. O sea, fin y remate se refiere pues, esta línea donde está, que divide el mar del cielo, ¿no? Por el cual sutil y delicadamente en nuestra imaginación dividimos la esfera se refiere al mundo, y máquina del mundo en dos partes, la mitad que vemos y la otra mitad que no vemos. Es decir, el investigador tiene una mitad que ve, que son los documentos, en este caso el historiador marítimo, y tiene otra mitad que no ve, que justamente es cómo estamos interpretando los documentos para entender un naufragio, para identificar los restos materiales de un accidente naval, para hacer un área de búsqueda de un naufragio específico y en general, pues para cualquiera de las preguntas de investigación que les mostré al principio con los esquemas. Y con esto, pues creo que estoy en tiempo y termino mi presentación. Por si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Bravo, Flor. Muchísimas gracias. Espléndida charla. Para mí ha sido un verdadero banquete, Flor, porque no te he contado, en la facultad por mucho tiempo impartí la materia Descubrimiento y Conquista de América. Y Ajá, entonces ahí los alumnos que ya me conocen, pues siempre hablamos de la exploración marítima, de ujú, lo difícil que era construir una embarcación, de lo difícil que era aprender a mover esa embarcación. Y por ejemplo, aquí en estas noticias que nos das, eh, recuerdas que no cualquier persona puede eh, manejar un barco.
permítaseme la expresión, no cualquier persona. Y con eso yo siempre le decía a los muchachos, echamos por tierra algunos paradigmas de la historiografía. Cristóbal Colón presenta su proyecto de navegación. Nadie quiere ir con él, los marinos están aterrados, uy, qué miedo. Y entonces la reina dice, bueno, como nadie quiere ir, saquen a todos los prisioneros que tenemos hoy y que ellos vayan con Colón. Entonces, imposible, ¿verdad, Flor? Exacto. Sí, Jamás sí, sí, habrían sí. llegado. Bueno, extraordinaria charla, me encanta todo lo que has dicho, hay muchas cosas que comentar, pero me gustaría que los alumnos dijeran algo. Los colegas que están en Facebook Live ya pueden hacer comentarios y tal vez los colegas que están aquí a través de Zoom quieran hacer alguna pregunta, pero yo adelanto una pregunta para ti, Flor. En nuestros días, tú como especialista, oye, y qué envidia me da tu trayectoria, ¿eh? ¿Cómo un documento te cambió la vida? ¿Eh? Oye, con todo eso que se encuentra ahora, ¿qué se hace? ¿Se queda en el sitio? ¿Se Ujú. recupera? ¿Se va a los museos? ¿Se vende? ¿Se lo roban? ¿Qué pasa? Sí, pues bueno, así en principio la legislación mexicana sobre patrimonio cultural sumergido, es decir, sobre los vestigios que estén bajo el agua, es súper estricta, ¿no? O sea, no se vende, o sea, es propiedad de la nación, es como cualquier vestigio arqueológico. em, y en principio no se vende. Si se va a estudiar, tiene que haber una autorización por parte del Consejo de Arqueología, pues que verifica que efectivamente sea un proyecto de investigación, ¿no? Y que se esté cuidando el patrimonio. Y ahora, ¿lo sacamos o no lo sacamos? Eh, las, los objetos que están bajo el agua, eh, en el momento en que se hunde un barco y empiezan a caer objetos de metal, de madera, cuestiones orgánicas, etcétera, empiezan a sufrir una transformación y después se estabilizan. Entonces, si uno va a sacar cualquier cosa del agua, tienes que hacer un proceso de conservación que garantice su estabilidad una vez afuera, lo cual es costoso y requiere tiempo. Por lo tanto, si vas a sacar algo, tienes que tener un objetivo por el cual lo vas a sacar. Tienes que garantizar que lo vas a tratar de la forma adecuada, que hay un espacio para ello. Y luego, pues, ¿qué vas a hacer? Lo vas a exponer, lo vas a estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, la Convención de la UNESCO sugiere que se procure dejar las cosas bajo el agua si no tienes las condiciones para, pues, para todo esto que comenté, ¿no? En el caso de México, sacamos muy pocas cosas, casi todo se queda bajo el agua, hacemos un registro de foto, de video, de dibujo, se hacen publicaciones, se hacen documentales, pero casi todo lo dejamos bajo el agua por esto que ya mencioné, ¿no? Lo ideal es que tuviéramos un super museo de arqueología subacuática. Hay uno en Campeche que si van, pues pueden visitar, que es pues el primer museo de arqueología subacuática que tenemos en México, pero pues necesitamos muchos más. Muy interesante, Flor, muchísimas gracias. Adelante, Diego, por favor, dinos si tenemos alguna inquietud, algún comentario en Sí, ¿qué Facebook, tal? en Zoom. Buenos días. Gracias por su conferencia. Igual me pareció muy interesante. Creo que nunca había oído yo del tema. Y hay Ujú. varios comentarios para usted. Por ejemplo, Luis Manuel Gamboa le pregunta, ¿qué nos puede decir del tesoro del pescador en costas del Golfo? Ah, sí, el famoso tesoro del pescador se refiere a la localización de joyas prehispánicas en Veracruz, en un arrecife que las encontró un pescador, por eso se llaman las joyas del pescador, y que las, las empezó a vender a un joyero. Esto fue en los noventas, me parece, 80s, noventas, no me acuerdo, se las vendió un joyero, el cual las fundió y con eso hizo anillos de graduación. Entonces, pues estas cosas siempre se saben.
localizaron al pescador, le hicieron un proceso y lo metieron a la cárcel, pero lo que pues está mal es que el joyero nunca se supo quién fue ni fue a la cárcel, ¿no? Entonces, aquí es, y bueno, algunas sí se rescataron, se exhiben actualmente en Veracruz, en uno de los fuertes, creo que en el Baluarte Santiago está expuesta a esto, pero em, este ejemplo me sirve muy bien para hablar de estas cosas, ¿no? O sea, mucho de lo que se hace en este sentido es por ignorancia, ¿no? O sea, obviamente, pues dices, vendo las joyas perdón, sí, vendo esto al joyero eh, para obtener recursos. El joyero dice, ah, pues lo fundo, o sea, es oro, pero el patrimonio que se pierde ahí es invaluable, ¿no? Porque eran joyas prehispánicas de oro que se cree que era, que se cree que era parte de un naufragio de muy temprano del siglo XVI con joyas que había enviado Moctezuma con Cortés a Carlos V, ¿no? Y que por ahí parece que, ya ahorita no sé si estoy haciendo bolas, pero bueno, parece que por ahí fue y si un barco francés atacó la embarcación y se perdieron, etcétera, ¿no? Luego hay otra teoría de estas que era que estaban en un maletín y se cayeron desde una avioneta y no sé qué, en un traslado ya de contrabando, ¿no? De material prehispánico ya contemporáneo. Pero, pero yo creo que si el pescador, me parece que fue excesivo el castigo al pescador y tan es así que porque el joyero no recibió el castigo, que quien fue que realmente fundió las piezas, ¿no? Entonces, en realidad, pues lo ideal sería que todos fuéramos como más conscientes del valor del patrimonio, que ahí pues ojalá un arqueólogo se hubiera enterado y hubiera rescatado esto y pues, le hubieran dado un premio al pescador por haber localizado eso y no tendríamos esas historias trágicas. Yo sé que él ya salió de la cárcel, pero pues no quiere saber nada, ¿no? De esto porque me parece que sí fue un poco excesivo hacia él. Pero bueno, esta es la historia de las joyas del pescador. Muy interesante, Flor, muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos por Sí. ahí, Diego? En Facebook Live preguntan qué tan peligroso era el trabajo de buzo. Lo pregunto considerando que el trabajo solía llevarse a cabo por indios y afros, dice. Sí, o sea, el trabajo de buceo, de buzo en estos siglos, estaba determinado por la capacidad pulmonar, ¿no? Es decir, estamos hablando de apnea, aunque sí había pues ciertos aparatos como tipo snorkel, sí se inventaron ciertas cosas para tener más aire mientras estaba abajo, pues si lo comparamos con los aparatos que utilizamos ahora, pues eran precarios, ¿no? Entonces, primero tenemos que hablar eh, si hablamos de los buzos, por ejemplo, esclavos negros o lo que ahora llamamos afroamericanos o los indígenas que estaban utilizando, pues son personas que tenían habilidades en el agua. Si estamos hablando de los buzos que contrataban para ir en los barcos de la Armada, em, pues estaban limitados a bajar amarrados con una cuerda, hacer ciertas reparaciones y volver a subir. Si era peligroso, se diseñaron inventos, ingenios, les llamaban ingenios para bajar al agua, ¿no? Que podía ser una campana de metal que tenía como asientos adentro. Entonces te bajaban, al momento en que te bajaban en la campana, eh, al entrar la campana en el agua, pues creaba un espacio con aire que permitía a los buzos que iban sentados, pues salir debajo de la campana, trabajar, regresar y respirar ese aire. Lo que en ese momento no se sabía, pues es que el aire se iba enrareciendo porque justamente estaban respirando, ¿no? Y a veces bajaban con una vela para poder ver adentro de la campana. Em,
ven el grabado que les puse, ¿no? De este buzo, pues es un traje de vaqueta, o sea, de piel de vacuno, que seguramente cuando entraba al agua, pues se estrechaba más, ¿no? Y según la descripción, pues tenía una boquilla para respirar y tenía como una especie de mangueras con válvulas y todo. Ahí sería interesante hacer arqueología experimental y ver qué tanto podía ser efectivo, pero al final yo creo pues que realmente dependía de la capacidad pulmonar de quien estuviera bajando. Es un tema muy interesante, el buceo en esa época. Muy bien, fascinante, Flor. Muchísimas gracias. ¿Algo más tenemos por ahí, Diego? Sí, Ana Quetzali pregunta dónde podemos ver más acerca de su trabajo, porque le parece muy interesante. Bueno, al igual que a todos, ¿no? Sí, Bueno, es, si me permites, Flor, yo quiero decirles a los muchachos, voy a aprovechar ujú. que visiten la página Academia. Y en Academia, ahora comparto con los que están nosotros en Zoom la sección de Flor. Acabo de leer hace poco tu artículo de este al carajo, ¿cómo se Ah, llama? sí. Al carajo, un equívoco maravilloso. Tiene textos, Flor, muy interesantes. Los recomiendo ampliamente. Vayan a Academia, ahí tienen ya el enlace y ya, perdón la interrupción. Sí, sí, pueden buscar en Academia Edu, ahí tengo mis publicaciones. Y igual también si buscan en YouTube, ahí se ponen Flor Trejo, habrá algunas conferencias de esto del vocabulario náutico, al carajo. Hay un video de una charla que di en el Colegio Nacional. Entonces busquen así Flor Trejo, Rivera, Colegio Nacional, y ahí está la charla sobre el vocabulario náutico en nuestra vida cotidiana y podrán darse cuenta que al carajo no es una palabra náutica y nos han engañado. Muy interesante. ¿Algo más, Diego? Sí, en Facebook preguntan, permítanme, es que... ok, pregunta Norma Estrada. Dice, tristemente, si se deja, pues yo creo que el tesoro o los vestigos arqueológicos, si se dejan con la poca vigilancia que se puede tener, se presta para que se los roben. ¿Qué opinan de ello? Sí, es un tema, Mucha, sí, perdón, es un tema complicado. Em, o sea, tenemos pues se parece al tema que comentábamos de las joyas del pescador. O sea, hay un saqueo hormiga que básicamente son pues de las cosas metálicas, ¿no? Los cañones, todo eso que los pueden vender en, no sé, en 10,000 pesos. A veces ahí nos enteramos de los que compran chatarra en los puertos, pues aparecen cosas arqueológicas, ¿no? Em, es complicado, o sea, obviamente si partimos del mundo ideal, pues lo ideal es que eso no sucediera. Si vemos en el mundo real, hay que hacer mucho trabajo de conciencia con quienes están más cercanos a estos lugares, que son los pescadores y los buzos. Nosotros trabajamos con pescadores, los integramos a nuestro equipo de investigación y bueno, eh, ha sido muy enriquecedor porque empiezan a entender la importancia de lo que nosotros llamamos patrimonio. Sin embargo, patrimonio es una palabra muy abstracta. Entonces, si nosotros vemos que hay objetos que pueden ser fácilmente extraídos y que están en una zona de fácil acceso, poca profundidad, circulación de zona de pesca, etcétera, si los sacamos y hacemos todo el proceso de conservación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacemos un balance entre esto está en peligro de saqueo, pues hacemos una extracción con todos los requerimientos ha servido para exposiciones temporales. Muchas piezas de estas están en el Museo de Campeche, para investigación, etcétera. Hay objetos que ya están en el coral, ya están concrecionados en el coral. Entonces, sacarlos involucraría una operación muy compleja de extracción, de romper el coral, que no se debe hacer, etcétera. Con lo cual, pues sería como más evidente y aunque no lo crean Ujú. esas cosas, aunque parezca que en el mar pues no los ve nadie, pues
Los naufragios, curiosamente, también están en zonas donde todavía se está navegando y patrulla la marina, nos enteramos. A veces cuando nos enteramos, pues es lo que se llama atención a denuncia y entonces ahí vamos corriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es difícil, pero sin embargo, no podemos sacar todo tampoco. Y lástima que no tenemos los recursos para esas cosas y para hacer un gran museo Exacto. marítimo, Flor. Sí, sí. Sí, sí, sí. No. Pues maravilloso, fascinante tu conferencia. Muchísimas gracias. Creo que ya no hay nada más que agregar por aquí. Si alguien de Zoom quiere decir algo, levante su mano, quieren comentar algo. Creo que ya no hay nada más. Bueno, mira, Flor, voy a terminar esta sesión Ujú, compartiendo contigo. Ya sabes que ahora todo se hace de manera digital. Y ujú, aquí tengo este documento que ya están viendo ahí, y dice Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Programa de Humanidades, otorga la presente constancia a Flor Trejo Rivera por haber impartido la videoconferencia Bitácora de una historiadora, investigación en archivo para el estudio de los ujú. naufragios, vía streaming 28 de marzo del presente, como parte de las actividades del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática. Por mi raza hablará el espíritu, marzo de 2025. Muchísimas gracias, Lord. Te lo entrego de manera digital, pero te lo voy a dejar ahí, yo creo, en históricas con Guadalupe, con Lupita Pinzón. Sí, muchas gracias. Sí, por ahí lo dejo contigo. Ahí te lo dejo con Guadalupe. Pues Gracias, sí, muchísimas gracias. gracias, Flor, por estar en la FES Catlán, por estar en el seminario de paleografía. Para mí ha sido maravillosa esta charla, seguramente para mis alumnos también. Y quiero invitarlos muy cordialmente a que nos acompañen dentro de 15 días a esta charla, que será la quinta conferencia del semestre, que se intitula Del Castillo a la inteligencia artificial. En esta Ujú. aventura de la paleografía, bueno, pues han salido tantas cosas, y ahora la doctora María del Coral Cuadrada y Majó está al frente en la Universidad de Barcelona de un proyecto que nos va a quitar el trabajo a todos los paleógrafos. A través de la inteligencia artificial, pues ya están logrando transcribir cierta clase de documentos con características particulares. Bueno, pues vamos a ver si nos quedamos sin trabajo o no. Los invitamos a esta charla de la doctora María del Coral Cuadrada y Majo. Pues muchísimas gracias, Flor, por estar en la FES Acatlán con nosotros. No sé si quieras decir algo. No, pues muchas gracias por la oportunidad. Yo siempre estaré feliz de compartir de qué trata la historia marítima, los barcos y bueno, de ir generando también esta conciencia, ¿no? De este patrimonio. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y el seminario de paleografía es tu casa cuando quieras presentar alguna otra cosa. Aquí con mucho gusto te recibimos. Bueno, Bueno, pues gracias a Diego, que ya tuvo que irse y que él me está asesorando durante este semestre. Gracias a nuestros colegas que nos ven a través de la plataforma Facebook Live. Gracias a los alumnos y los colegas que están aquí con nosotros a través de Zoom. Y por supuesto, muchísimas gracias a Flor Trejo. Muchísimas gracias, Flor, por tu presencia en la FES Acatlán. Como gracias. siempre, como siempre, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les da las gracias. Hasta pronto. Gracias.